Dios les bendiga, hermanos, del Centro Cristiano Sinaí. Bienvenido a este servicio de Escuela Dominical. De donde usted esté, desde la casa, desde su carro, acompáñenos en este servicio, en esta alabanza. Nosotros no vivimos, el cristiano no vive por lo que ve alrededor, no vivimos porque sintamos temor, sino que vivimos por fe, dice su palabra de Dios, porque sabemos que tenemos un Dios grande y que en Él todo lo podemos. Alábele al Señor en esta alabanza y declárele con su boca que nada es imposible para el Hijo de Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que siento, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo y por lo que siento. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Amén. Este momento es para creer al Señor. Amén. No lo que está pasando a nuestro alrededor, no es las noticias a veces malas, sino que creerle al Señor.
Dice su palabra que Él lo librará del lazo del cazador y de la peste. Amén. Los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo me levantarás, no hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Tú eres poderoso, en verdad. Tú eres fuerte, con tu pluma nos cubrirás, bajo tus alas estamos seguros. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Por nosotros nada podrá
está con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios. Declárenlo. Mi Dios, Dios es grande. mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Tú eres grande. Tú eres poderoso, Jesús. Tú eres grande. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Amén, a su nombre, gloria, amén. Él es nuestro Dios grande. Gracias, Jesús. Señor les bendiga, hermanos del Centro Cristiano Sinaí, a todos aquellos hermanos y amigos que nos siguen por medio de estas plataformas sociales. Les damos la bienvenida a esta escuela dominical y vamos a iniciar con la lección número 8, la última de estas lecciones del libro de Daniel, para las manos del Centro Cristiano Sinaí, que tienen su expositor, lo pueden abrir. Los que no, pues pueden abrir su Biblia en el libro de Daniel, y vamos a considerar en esta ocasión capítulo 10, 11 y 12 del libro de Daniel. El título de esta lección dice: el panorama profético del fin de los tiempos. Dice el subtítulo: a través de la fe en Cristo los creyentes podemos mantenerse fieles y firmes en Él en tiempos peligrosos. Como introducción podríamos decir que la visión de la consumación del plan de Dios para Israel, que encierra los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Daniel, presenta el panorama de la consumación del plan de Dios para con su pueblo Israel.
de modo que se hace necesario para un mejor entendimiento de la verdad revelada en ellas, considerarlos como una unidad, estos 3 capítulos. El profeta recibe en estos capítulos información de hechos relacionados con el tiempo de la tribulación escatológica que Israel experimentará cuando el anticristo haga su aparición en el mundo. También estaremos considerando esto. Y también podemos entender que para este tiempo de esta cuarta y última visión que recibe Daniel de Dios, habían pasado 2 años ya desde que Gabriel le revelara a Daniel la profecía de las 70 semanas, que podríamos considerar como el calendario profético del pueblo de Israel. El resto de judíos bajo Zorobabel había vuelto a Jerusalén y estaban echando los cimientos del segundo templo, según Esdras capítulo 3. Ahora Daniel, después de unos 80 y tantos años, habiendo vivido todo el periodo del imperio babilónico, era demasiado anciano para volver, pero tenía que ejercer su ministerio profético bajo el imperio medo-persa. Daniel ya había aprendido acerca de conflictos escatológicos que esperaban a su pueblo, según los capítulos 7, versículo 1 al 25, capítulo 8, del versículo 24 al 25, capítulo 9, versículo 27, y de persecuciones a mano del cuerno pequeño del tercer imperio, que es el griego, incluso antes del tiempo del fin, capítulos 8, versículos 10 y 14. Pero ahora iba a aprender acerca de grandes conflictos angélicos que involucraban a Israel y a las naciones, acerca de contiendas aparentemente sin fin entre los reyes del norte y del sur, involucrando también a Israel. En contraste con las visiones de los capítulos 7 y 8, sin embargo, finalmente comprendió el mensaje y tuvo inteligencia en la visión. Dios nos ha dado en estos tiempos, estamos viviendo ya en los últimos tiempos, de hecho, revelaciones adicionales acerca de Daniel en el Nuevo Testamento, y lo encontramos en 1 Pedro capítulo 1, versículo del 10 a 12, que dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que los han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En el capítulo 10, que vamos a estar considerando, el 11 y el 12, hay una visión de un ser celestial. Daniel 1, versículos 5 y 6 dice: alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como virilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Jeremías 1, 26, 27 dice así: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía en la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego, dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía un fuego y que tenía un resplandor alrededor. Apocalipsis 1, 26 y 27 nos dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura en aquel trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. Y vi apariencia como de bronce, refulgente, apariencia de fuego dentro de ella en derredor, hasta el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo, y vi que parecía de fuego y que tenía resplandor alrededor. Amén. Apocalipsis 1, 26, 27 habla de la manifestación de Jesucristo a Juan, y de esta manera igual, con esta apariencia sobrenatural. Y podemos entender que ese ser celestial que hace mención en el capítulo 10 de Daniel, podemos ver que es una teofanía, una apariencia física de Jesucristo. En el Nuevo Testamento hay 52 referencias a Cristo como enviado por el Padre. Y cuando hablamos de arcángeles, Miguel y Gabriel, Daniel 12, 1 al 3 los menciona. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será
tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Con respecto a estos dos arcángeles, Miguel ahora relativamente inactivo con referencia a Israel, esperando el inicio de la semana 70, y nuevamente estará entrando en efecto su ministerio. Dice: el efecto devastador de una teofanía, una aparición visible de Dios sobre el envejecido Daniel, fue similar a que el anciano Juan experimentó en la isla de Patmos. Dice Juan: cuando le vi, caí como muerto. Si la gloria de Dios hubiera sido desvelada ante estos hombres, habrían literalmente muerto. Esta verdad es hasta el día de hoy una realidad. Éxodo 33, versículo 20 y 22 dice: dijo más: no podrás ver mi rostro, Dios hablando a Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Moisés tal vez fue el hombre que podemos decir que tuvo un encuentro tan íntimo, tan personal con Dios, y no murió. Pero si vemos en Éxodo, Moisés solamente miró las espaldas de Dios y no su rostro. Y ahí se sigue cumpliendo la palabra que dice: ningún hombre verá mi rostro y vivirá. Es importante entender esto a la luz de lo que vamos a estar tratando en esta mañana, dentro de lo que es el tiempo profético de los últimos tiempos. Para los que traigan un expositor, pueden ver el versículo clave, Daniel 12, versículo 2, que dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el panorama de la lección, esta lección dice, menciona muchos de los eventos que ya hemos visto en las lecciones anteriores. Al leer Daniel 10 hasta el capítulo 12, notamos que el pueblo judío se ve afectado por reinos extranjeros. Estos capítulos profundizan aún más en la lucha de los seleucidas y los ptolomeicos o ptolomeos que se han levantado del tercer reino. Dios lucha en favor de su pueblo y en la necesidad de que su pueblo sea fiel. Los cristianos a veces perdemos de vista la verdad de que el pueblo judío todavía tiene un lugar en el plan de Dios, y estas visiones muestran cómo Dios obrará en la historia para traerlos a la salvación a través de Jesús, el Mesías. Cuando inicia la gran tribulación, nuevamente empieza a correr la última semana de las 70 de Daniel, y entonces Dios nuevamente empieza a tener un trato directo con el pueblo de Israel. La iglesia ha sido levantada, entonces empieza una nueva era, principalmente para el pueblo de Israel. En el trasfondo histórico literario nos dice el comentarista que Daniel, del capítulo 10 al 12, presenta la cuarta y última visión que recibió Daniel, aproximadamente 2 años después de la que sucedió en el capítulo 9, que fueron principalmente las semanas 70. Dice: esta visión proporciona más detalles sobre una serie de conflictos entre los seleucidas y los ptolomeos que afectarían al pueblo judío bajo el tercer imperio, que era el griego, mientras que otros segmentos de la profecía se cumplirán en los tiempos postreros, al final, y esto involucra la gran tribulación y la aparición del anticristo. Ahora vamos a abrir Daniel capítulo 10, versículo 1 al 11. Primer punto dice: fortalecido para entender la visión.
Daniel 10, versículo 1 al 11 dice: En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, tuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. El comentarista dice que una cuarta y última visión que Dios dio a Daniel presenta más detalles de los acontecimientos descritos en visiones anteriores sobre los conflictos que afectarían al pueblo judío. Según Daniel capítulo 10:1, dice: Daniel tenía gran preocupación por su gente, y esa fue la razón de su lamento, ayuno y oración durante 3 semanas. Dice: al final de estas 3 semanas, Daniel tuvo una visión de un hombre a orillas del río Tigris. El Tigris es un río importante de la región mesopotámica, en lo que hoy es Irak, donde el pueblo de Dios estaba en el exilio y que había sido llevado bajo el imperio babilónico. Algunos dicen que el mensajero pudo haber sido el ángel Gabriel, otros sin embargo notan que la descripción es similar a la de Cristo glorificado, según Apocalipsis 1:13. Si usted lee Apocalipsis, del versículo 3 en adelante, puede ver la misma característica de este ser celestial. Daniel cayó al suelo en un profundo sueño. El mensajero tomó a Daniel para que se incorporara sobre sus rodillas y sobre la palma de sus manos. El mensajero le dijo a Daniel que estuviera atento a las palabras que estaba a punto de escuchar. Versículo 11. Daniel necesitaba comprender cómo Dios estaba obrando en los acontecimientos mundiales. Desde ese momento estaba a punto de terminar el imperio babilónico y estaban a punto de entrar. Ya estaban en el segundo imperio medo-persa y estaban a muy poco tiempo de que se levantara ese tercer imperio, el griego, que representaba el leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y aquí vamos a ver cómo es que entran estos reinos y afectan de una manera directa al pueblo de Israel. Ahora vamos a ver ataques al mensajero, el punto B, y vamos a conocer ahora Daniel 10, ahí mismo, versículo 12 hasta el capítulo 11, versículo 1. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: Muy amado, no temas,
la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Aquí nos dice el comentarista que el mensajero proporcionó a Daniel información sobre la guerra espiritual que se libraba a su alrededor. Los versículos 12 y 13 probablemente describen las fuerzas demoníacas que operaban en el gobierno persa, bajo el cual vivían los exiliados. La escritura enseña que hay una jerarquía demoníaca, según encontramos en Efesios, si usted gusta buscarlo después en su hogar, Efesios capítulo 1, versículo 21, Efesios 6, versículo 12, donde dice que no tenemos una guerra contra sangre ni carne, Colosenses 2:15. Dice, en el libro de Daniel vemos que el arcángel Miguel se había unido a la batalla, porque había una gran guerra espiritual. El mensaje se refería al futuro del pueblo de Daniel, el pueblo judío. El ángel tocó sus labios y le dio la fuerza para hablar. El ángel fortaleció a Daniel con un toque, recordándole que era amado y estimado por Dios. Daniel no debía temer, sino recibir la paz y la fuerza de Dios. El mensajero dijo a Daniel la razón de su venida, revelar lo que estaba escrito en las escrituras acerca del futuro profético del pueblo de Israel. Ayudó a Darío el Medo, según el capítulo 11, versículo 1. Dice, esto probablemente se refiere a la disposición favorable de Darío hacia el pueblo judío, ya que les permitió regresar a su tierra y reconstruir los muros y el templo en Jerusalén. Cuando Darío sube al trono, ya Ciro había muerto, el cual había escrito y dado un decreto de que Israel podía volver y podía reconstruir, pero tuvieron mucha oposición, no fue posible en esos tiempos, y entonces después hablan los judíos y mandan cartas a este rey, Darío, y le dice, escrito está, ya Ciro lo había declarado así, había un decreto de construir, de reconstruir. Entonces Darío va a los archivos, se da cuenta que exactamente había un edicto de construir, de que regresaran los judíos a Jerusalén y pudieran construir, se les dieran todos los medios. Entonces este rey le proporcionó todos los medios y se acabó toda la oposición que había en esos tiempos, que podemos encontrar en el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Así que de alguna manera este mensaje profético de este ángel que le dice, yo me quedé ahí para fortalecer a Darío Medo, era en ese sentido espiritual, que Dios había puesto la disposición en este hombre para que se cumpliera el decreto que años atrás había sido dado por Ciro. La mención del príncipe de Grecia uniéndose a la lucha destacó el papel de Grecia en eventos futuros. Aquí, dentro de la historia, podemos encontrar un sinfín de luchas entre el imperio medo-persa contra el imperio griego, y del cual hubieron infinidad de batallas en una forma de perseverar, de mantener el poder. Sin embargo, este rey que se menciona de Grecia habría de derribar al imperio medo-persa y él iba a conquistar y se iba a levantar ese tercer reino. 2. Vamos a considerar el pueblo de Dios brilla en la oscuridad. Las guerras afectan al pueblo de Dios, y vamos a ver ahora en Daniel del capítulo 11 del 2 al 35, y ahí vemos las guerras tan extensas que hubieron en este tiempo, en estos reinos, y cómo de una manera u otra el pueblo de Israel se vio involucrado. Mientras estaban de un lado o del otro, siempre les afectó el hecho de estar en medio de estas guerras, de estas batallas por el dominio de esos imperios. Capítulo 11 de Daniel, versículos 2 al 35, dice,
Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. El reino de Grecia se estaba levantando, había unos conflictos ya de hecho, y este rey, en este último esfuerzo, trata de levantar todo su poderío, todo su embate militar contra Grecia. Y como estaba escrito por Dios, en los planes de Dios, Grecia había de subsistir, de levantarse, y nada de lo que hicieran estos reyes con todo el poderío que iban a levantar, aún así, Grecia se iba a levantar y el imperio medo-persa iba a caer. Y después dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Y al cabo de años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Esto relata las luchas tan grandes que hubieron en estos 2 reinos y que fueron bastantes, y también proféticamente se cumplió esto de que esta reina, queriendo hacer una alianza, llega, pero después de que muere su padre, este rey había tomado ya como esposa a ella, y después se divorcia de ella y la deja, la abandona y vuelve a tener su propia esposa. Y después el hijo, el hermano de esta mujer, se levanta y regresa, y entonces derrota a este rey. Era una guerra entre estas mismas reinos, el tercero que se levanta, el griego, y empieza una guerra o un conflicto interior entre estos reyes. Dice, pero un renuevo de sus raíces se levantarán sobre su trono y vendrán con ejército contra el rey del norte y entrarán en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará, y aún a los dioses de ellos sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino del sur y volverá a su tierra, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundarán y pasarán delante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará a su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con un gran ejército y con mucha riqueza. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluarte y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se la pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenio, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos.
Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación de aguas, serán del todo destruidos juntos con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido. Y caerán muchos muertos, y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablará mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riquezas, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quintín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Muy larga esta lección, pero habla de las continuas guerras entre este tercer reino. La visión que reveló acontecimientos futuros, dicen, centrándose en los imperios persa y griego, y cómo sus acciones afectarían al pueblo judío y su tierra natal. 3 reyes de Persia llegarían al poder entre Ciro y Jerjes, o el Asuero, según Daniel 9:11. Cabe señalar que hay más de un rey Jerjes en la historia persa. Jerjes levantó un vasto ejército para conquistar Grecia, pero sufrió grandes derrotas en 2 años, lo que terminó su campaña. En este punto la visión se traslada a los griegos y se observa el ascenso de Alejandro Magno, el príncipe valiente que miramos en las escrituras. Dice, como se mencionó en la lección 5, después de su muerte, ese imperio se divide entre 4 de sus generales, como ya vimos en lecciones anteriores. 2 de estos reinos afectarían el curso de la historia judía. Uno serían los ptolomaicos o ptolomeos, que dominaban en Egipto, y los seleucidas en el área de Siria. Estos 2 reinos controlaron a Israel hasta la rebelión de los macabeos. Y eso lo pueden encontrar en la Biblia católica, el libro de los macabeos. El versículo 21 dice que la visión profética se centra en Antíoco IV o Epifanes. Disfrutará del éxito en muchos de sus esfuerzos militares y actividades políticas, mayormente a través del engaño. El versículo 28 describe cómo en su camino a Siria pasó a través de Jerusalén, saqueó el templo e interrumpió las prácticas de adoración ahí. Antíoco perseguiría grandes conquistas en Egipto, pero no tendrá éxito y volcará su frustración sobre el pueblo judío. Después de ese embate militar, es un fracaso, regresa, saquea, deja bajo su dominio al pueblo de Israel, y entonces trata de una manera involucrarlos en la sociedad griega. Les empieza a prohibir muchísimas cosas, como vimos en lecciones anteriores. Aún la adoración a Dios la prohíbe, el observar las fiestas, la circuncisión y algunos otros ritos que tenían los judíos estaban bajo pena de muerte, estaba prohibido. Así que este hombre fue un verdadero dolor de cabeza para el pueblo de Israel. La adoración en el templo también, y de hecho los sacrificios se detendrán en ese tiempo. Y una estatua de Zeus o Júpiter fue instalada en el templo,
que sería la abominación desoladora, que llegaría a su culminación cuando este hombre contamina el altar de Dios sacrificando un cerdo. Algo que hizo de una manera local, pero que también tipifica al anticristo, que lo va a hacer también con los judíos en la gran tribulación, cuando él se siente en el trono y se declare como objeto de adoración, como Dios. Y entonces también sacrificará y contaminará el altar de Dios. Y ahí los judíos quebrantarán ese pacto. Así como tenían un pacto, una alianza con este Antíoco Epifanes, hasta en donde les convenía, ahora también con el anticristo tendrían una situación muy difícil. Pero eso viene a un futuro que podríamos decir cercano, porque ahora todas las profecías que señalan hacia la venida de Cristo están cumpliéndose y el Señor está más cerca que nunca. Y estamos muy cerca de que empiece la semana 70, empiece la gran tribulación, se levante el anticristo y entonces los judíos vuelvan nuevamente a tener problemas. Los judíos fieles resistirían a Antíoco y muchos de ellos morirían. Sin embargo, Antíoco sería derrotado en la revuelta de los macabeos, lo que permitiría a los judíos limpiar el templo y restaurar su adoración y sus prácticas. Y como vimos dentro de los versículos proféticos que leímos, este hombre no fue muerto en guerra, no fue muerto por mano humana, sino que Dios trajo un juicio sobre él y murió de una manera sobrenatural. Ahora vamos a ver el punto 2, dice: los fieles se destacarán. Daniel 11, del capítulo 36 hasta el capítulo 12, versículo 4, nos dice así. Dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Profecías que literalmente se están cumpliendo el día de hoy. La ciencia ha aumentado muchísimo y la gente corre de aquí para allá, llevada de todo viento de doctrina y también agitadas por todo lo que está pasando, por estas pestes, por este desorden económico, de todo este tiempo tan caótico que está pasando la humanidad. Pues está ahí profetizado en Daniel, en Mateo y en muchas partes de la Biblia, que hoy más que nunca pensamos que estamos viviendo
en los últimos tiempos. Aquí el comentarista nos dice que en Daniel 11, de 36 en adelante, la visión avanza hacia un futuro lejano, señalando al anticristo que se levantará durante el periodo de la gran tribulación. Dice, será un rey, pero también profesará ser un Dios. Por lo que leímos los versículos también, se considera o se piensa que este hombre se va a levantar del pueblo de Israel, porque dice, del Dios de sus padres no se acordará, y que tampoco tendrá en cuenta el amor de las mujeres, que posiblemente sea una persona que tenga unas tendencias homosexuales. Es una línea de pensamiento, por lo que se lee, que tendrá estas condiciones este hombre. Dice, el anticristo disfrutará del éxito por un tiempo y recompensará a los que trabajen con él, a los que se dejen marcar, a los que lo sigan, a los que lo adoren. El tiempo que se le da al anticristo para conquistar son 3 años y medio de paz y tranquilidad, donde él va a tener una respuesta a todas las inquietudes, a todos los problemas del mundo. Reunirá a todas las religiones en una sola, tendrá paz y tranquilidad, habrá una economía estable, habrá muchísimas cosas. Será un tiempo de paz por 3 años y medio, hasta que después que se declara como Dios, empiezan los problemas y empiezan a caer los juicios de Dios, que son 21, y empieza la segunda parte de la gran tribulación. El anticristo disfrutará de un éxito, pero será solamente de 3 años y medio. Dice, ocupará la tierra santa y dominará muchos otros países y ganará el control de todos sus recursos de una manera universal, pero no por poder propio, sino porque Dios en sus planes, en sus juicios ya establecidos, le permite al anticristo que pueda ir hacia la humanidad y controlarla de esta manera. El versículo 45 habla de la batalla de Armagedón al final de la gran tribulación, y también lo podemos encontrar en Apocalipsis 19, versículos del 17 al 21. Describe cómo Jesús derrotará al anticristo y a sus ejércitos, al falso profeta, los derrotará. Cuando el anticristo suba contra el pueblo de Israel para destruirlo y sitie a Israel para destruirlos, entonces ahí se acaba la gran tribulación, viene Jesucristo para establecer su reino milenial, y los judíos, como dice Apocalipsis 1, dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron le reconocerán como el Mesías. Entonces clamarán a él, y dice, y todo Israel será salvo en ese momento. Y ahí Jesús, con el poder de esa espada que sale de su boca, que es el poder de la palabra del Señor, destruye a estos ejércitos, y esto se conoce como la batalla de Armagedón. Daniel 12:1 dice, relata cómo el arcángel Miguel defenderá al pueblo judío en este momento. La liberación llegará en este momento para todos aquellos cuyo nombre esté escrito en el libro, probablemente refiriéndose al libro de la vida. Y hallamos una referencia en el Salmo 69, versículo 28, y Apocalipsis 21, versículo 15. Los acontecimientos de los últimos tiempos incluyen la resurrección. Los justos resucitarán para experimentar la vida eterna, mientras que los malvados enfrentarán el castigo eterno, según leemos en Daniel 12, versículos 2. Y eso es lo que nosotros conocemos como la primera y la segunda resurrección. La primera resurrección se dará cuando Cristo venga y arrebate a su iglesia, lo que se conoce como el rapto. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice Pablo, los que estemos con vida, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces iremos al encuentro del Señor. Y esto será un acto que se va a llevar en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí se considera la primera resurrección. Los que salgan de la gran tribulación y que laven sus ropas con la sangre del Cordero, también nos dice la Biblia
que ellos están contados en lo que se conoce como la primera resurrección. Y los demás muertos no se levantarán hasta el día del juicio final. Entonces ahí se conoce como la segunda resurrección. Por eso la palabra nos dice: bienaventurados los que tienen parte y suerte en la primera resurrección. La muerte segunda, que es el castigo eterno, no tiene poder o autoridad sobre de ellos. Los justos que forman parte de la primera resurrección se describen como sabios. Se le dijo a Daniel que sellara el libro, ya que trataba de tiempo del fin. Sin embargo, la comprensión de la visión vendrá en los últimos días, a aquellos que estudiasen los pasajes proféticos. Por eso la palabra de Dios dice en Apocalipsis: bienaventurado el que lee y entiende esta profecía. Ahora vamos a ver el punto 3, que dice el tiempo del fin, el propósito redentor de Dios. Ahora estamos en Daniel capítulo 12, del 5 al 10, nos dice: y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 1 año, 2 años y medio, 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahí el final de la gran tribulación. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Cuando el Señor le dice: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Podríamos compararlo con lo que Jesús dijo cuando le dijeron sus discípulos: ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo será el tiempo? Y el Señor dijo: nadie sabe la hora ni el día, solamente está en la potestad del Padre. Entonces a Daniel se le dice también: sella esta visión, cierra lo que has escuchado, porque es hasta para el fin del último tiempo. Y nadie sabe exactamente ese tiempo, solamente Dios. Pero aunque solamente está en la potestad de Dios, podemos entender que en sí es una promesa de que va a acontecer, y que un día vendrá todo esto que se está profetizando, que se levantará ese anticristo, y que el Señor levantará la iglesia, y que vendrá esa gloriosa resurrección, y que nosotros seremos parte de toda esa profecías, que muchas de ellas se están cumpliendo, se siguen cumpliendo y se seguirán cumpliendo hasta la venida de Cristo. Dice el comentarista que a medida que la visión continuaba, Daniel vio a otros 2 hombres de pie, ambos al lado del río Tigris, según Daniel 12:5. Dice: uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino, el mismo mensajero de los 2 capítulos anteriores: ¿cuándo sucederían estas cosas? Será por tiempo y la mitad de un tiempo. Esto apunta a un tiempo en nuestro futuro, anticipando el ascenso del anticristo como la bestia del mar, que habla Apocalipsis capítulo 12, versículo 13, donde nos dice cómo es que surge el anticristo y de qué manera se iba a levantar, y el tiempo que se le iba a dar: 7 años literales, 3 años de paz y tranquilidad, y 3 años y medio de una gran tribulación. El propósito de Dios de todo esto era la redención de muchos, según los versículos del 9 al 10. Los sabios se volverán a Dios. En la profecía de las 70 semanas de Daniel, el Señor le dice que el propósito de estas 70 semanas sería para quitar el pecado y redimir a su pueblo Israel de toda injusticia, de toda iniquidad, de toda maldad. Y por lo menos hay 6 cosas
que el Señor literalmente habría de quitar del pueblo de Israel, pero que desgraciadamente para el pueblo de Israel esto se va a cumplir literalmente hasta después de la gran tribulación. Cuando inicia la gran tribulación, dentro de lo que es teología, empieza a correr el reloj profético de Dios, y cuando empieza a correr el reloj cronológico de Dios, es cuando Dios empieza a tener una relación directa con el pueblo de Israel. Ahorita hay una pausa en lo que es la gracia, el periodo de la gracia, donde está la iglesia, donde se está llevando el evangelio, pero va a llegar un tiempo en que el Señor vendrá y levantará a la iglesia, y entonces empezará a correr esa última semana, que desgraciadamente para el pueblo de Israel y para muchas personas que se queden, va a ser cuando inicie la gran tribulación. La fidelidad es necesaria. El último punto, Daniel 12 del versículo 11 al 13 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Algo tremendo, que aunque para el pueblo de Israel, o la gente, los gentiles, o la iglesia apóstata que se quede a sufrir la gran tribulación, todavía tienen que perseverar en una transición del poder que acaba del anticristo y empieza el reino milenial. Dice el comentarista que Daniel 12:11 dice: el hombre vestido de lino continuó con una declaración que parece encajar mejor en la mitad de la tribulación. Habló de que los sacrificios diarios del templo se detendrían y se establecerá la abominación desoladora, que en otros pasajes se dice que tendrá lugar 3 años y medio después de la tribulación. Dice: el resto de la tribulación, cuando los judíos sean abiertamente atacados por el anticristo, durará 3 años y medio, lo que da un conteo de 1290 días. Dice: el hombre vestido de lino luego describió como bienaventurados aquellos judíos que sobrevivan durante 1335 días, según el versículo 22. Y no solamente a los judíos, sino a los gentiles y también a la iglesia apóstata que se quede y que sobreviva esos 21 juicios terribles sobre la tierra y sobre el anticristo, y que hayan salido, dice todavía, bienaventurados los que duren esos 45 días. Dice que permanecen fieles a Dios a través de la gran tribulación y llegan a ver el establecimiento del reino milenial de Jesús. La diferencia de 45 días entre los versículos 11 y 12, dice, no se explica y puede referirse al periodo de tiempo utilizado para establecer el reino después de que el anticristo es arrojado al lago de fuego, como se describe en Apocalipsis 19. Luego de esta visión, el libro de Daniel se cierra con una nota positiva de aliento para que Daniel permanezca fiel. Aunque moriría antes de que se cumplieran sus visiones, podría confiar en las promesas de Dios de la resurrección y la vida eterna. Daniel tal vez sobreviviría solamente el segundo imperio, el medo-persa, pero ya para el tercer imperio, que era el griego, tal vez ya estaba en sus últimos años. Sin embargo, Dios le revela no solamente el final de esos 4 imperios que habían de levantarse, sino el final de todos los tiempos, el final de todas las cosas, en esas visiones que el Señor le da a Daniel, del capítulo 10 al 11, y podemos entender que esas son las profecías de los últimos tiempos, donde viene no solamente la gran tribulación, el anticristo, pero sino también
que es el reino milenial de Dios, y la esperanza de que hay un pueblo que, a pesar de todas estas cosas tan increíbles y tremendas que van a venir sobre la humanidad, hay un pueblo que tiene una esperanza de vida eterna y que va a estar de una manera siendo librado de la gran tribulación, porque el Señor viene por una iglesia, el Señor viene a levantar a su pueblo, y esperemos que por fe cada uno de nosotros, antes de que esto aconteciera, si aconteciera en estos momentos, que pudiéramos ser levantados en el rapto de la iglesia. Si usted mira la condición del mundo en estos momentos, del caos que hay en todos los sentidos, aún en los medios, podríamos decir, cristianos, tanta confusión, tanta profecía, tanta palabra de Dios malinterpretada acerca de lo que se está dando, la pandemia, las pestes, la situación económica que se está dando, la restricción del gobierno para la gente que se quede en sus casas, el hecho de que todo el mundo está perdiendo su trabajo, y de una u otra manera, la manera de comprar alimentos es por medio de una ayuda del gobierno, por medio de distribución. O sea, que el gobierno tiene en estos momentos, podríamos decir, el control total. Y esto simplemente tipifica de una manera que si el anticristo en estos momentos se levantara, el mundo va a quedar bajo su dominio completo. Y como dice la profecía, nadie va a poder comprar ni vender. Cuando estos hombres profetizaron, como dice Pedro, profetizaban y el Espíritu del Señor estaba con ellos, pero ni siquiera alcanzaban a entender o comprender la magnitud de sus profecías. Porque hoy en día nosotros, con todo lo que estamos viendo y viviendo en este momento, donde está la internet, donde ya nadie compra, literalmente, perdón, en un mercado, en algún lado físicamente, sino simplemente tienes tu tarjeta, tienes un código para entrar a ciertos lugares, a ciertas compañías, y ellas te envían a la puerta de tu casa todo lo que tú necesitas. Entonces, si el anticristo en estos momentos se levantara, pudiera controlar fácilmente todo el mundo. Y el asunto de que también va a unir a todas las religiones en una, es posible, porque en Apocalipsis el Señor dice que enviará un espíritu engañador, de tal manera que engañará y confundirá a la gente, y aceptarán al anticristo como tal vez como el Mesías, como Dios mismo, por lo que va a hacer, y su mente va a ser engañada, cegada por un poder que viene de lo alto. Entonces va a ser posible. Lo que ahorita es imposible, que en una congregación se junten hinduistas, islámicos, católicos, adventistas, testigos, cristianos, mesiánicos, satánicos. El anticristo lo va a hacer, porque viene un poder sobrenatural, sobrehumano, que va a hacer posible esto. Así que estamos viviendo literalmente tiempos difíciles, y tal vez estamos ya dentro de lo que es el terreno profético escatológico de Daniel, a punto de que esto acontezca y que el anticristo se levante. Señor los bendiga. La próxima semana iniciamos el libro de Gálatas. Esta fue la última lección de Daniel. Y les quiero recomendar un libro para que entiendan el capítulo 11 de los versículos más largos que leímos de todas estas guerras. Consigan, si pueden, el libro de Irving Carballosa, de Daniel, y ahí viene muy bien explicado los reyes, las guerras que tuvieron, y cómo usted puede ir a la luz de ese auxiliar con el libro abierto de estos capítulos y entenderlo mejor, cómo se cumplió literalmente lo que Dios le anunció a Daniel. Así que el Señor me los bendiga, el Señor los guarde.
Gracias.